Buenos días a todos y todas. Gracias por venir a esta charla. El objetivo fundamentalmente de esta charla es compartir con todos ustedes datos, información concreta sobre lo que dice ahí, el contexto histórico, el marco normativo y la situación actual presupuestaria, porque creemos que es muy importante que todos ustedes manejen, conozcan y puedan corroborar estos datos y esta información, porque circula muchísimas comentarios, datos, informaciones, noticias que están muy lejos de dar cuenta de la realidad, que o están confundidas o lisa y llanamente no atienden a la verdad. Así que nos parece fundamental que todos podamos acceder a estos datos, a esta información, y en todo caso discutir con argumentos, que es lo que hacemos en la universidad, ¿no? Discutir y afirmar las cosas con datos, con información, con argumentos, y a partir de ahí poder generar un debate y dar nuestras opiniones. Así que por segunda vez me paro acá para compartir con ustedes esta información o estos datos, y espero no aburrirlos. Es un poquito larga, pero me parece necesario hacer un recorrido por el contexto histórico desde los orígenes de la universidad en nuestro país hasta hoy. Y voy a hacer un recorrido cortito. No sé si conocen esas fotos, creo que sí. Esta de abajo es la fundación de la Universidad de Buenos Aires en 1821, es un cuadro, no es la foto de un cuadro. Y esto, creo que todos lo conocen, la de arriba, fue la reforma del 2018, una foto de los estudiantes de aquel momento. Hitos importantes en lo que somos hoy, ¿no? Para llegar a lo que la universidad es hoy. Brevemente, la universidad de nuestro país nació en la provincia de Córdoba con la fundación de la Universidad de Córdoba. Lo que voy a hacer acá es simplemente recordar hitos fundamentales y los gobernantes que en aquel momento estuvieron detrás de esos hitos. En 1821, 100 años después casi o más, se funda la Universidad de Buenos Aires. En ese momento no éramos un país todavía, en la provincia de Buenos Aires, por eso el gobernador Martín Rodríguez fue quien firmó el decreto de creación, y el ministro de gobierno era Rivadavia. Unas décadas más tarde se organiza el país, se sanciona la Constitución Nacional, y en la década del 80, entre 1850 y fines de 1880, en 1885 exactamente, se sanciona la primera ley universitaria, conocida como Ley Avellaneda, bajo la presidencia de Julio Roca, y se produce un cambio en las únicas dos universidades que existían en ese momento, ¿no? Que era la de Córdoba y la de Buenos Aires. Ya con la nueva ley universitaria se crea la Universidad Nacional de La Plata como una universidad moderna, ¿no? Fíjense que cuando surgió o se dio la reforma universitaria en 1918, iniciada en la provincia de Córdoba, había solo 3 universidades nacionales: La Plata, Córdoba y Buenos Aires. Y eso fue un hito muy importante, porque entonces lo que ocurrió es que se sumaron los claustros al gobierno de las universidades. Los estudiantes, los profesores tenían su representación en el gobierno de las universidades, y esto ocurrió durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Ya con esta nueva normativa, con esta nueva lógica, se crearon 2 universidades muy importantes, la del Litoral y la de Tucumán,
y pasaron varios años, casi 20 años, para que se creara otra universidad importante, que es la Universidad Nacional de Cuyo. En 1949, como todos creo que saben, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, se decretó la gratuidad de la enseñanza de todas las universidades públicas y la responsabilidad del gobierno nacional para su financiamiento. Pocos años después, también bajo la presidencia de Perón, se fundó la Universidad Tecnológica Nacional, pensando en el estudio, que puedan acceder a estudiar los trabajadores, los hijos de los trabajadores. Las flechitas que están en color oscuro dan cuenta de los gobiernos de facto. Incluso durante los gobiernos de facto se crearon universidades. En el periodo 73-74 se crearon, ahí lo que estoy poniendo es la cantidad de universidades nacionales que se crearon en los distintos gobiernos. Incluso esto que les decía recién, que incluso bajo gobiernos de facto se crearon universidades nacionales. Llega 1983, la recuperación de la democracia. Durante el gobierno del presidente Alfonsín se crearon 3 universidades nacionales, durante el gobierno del presidente Menem 8 universidades nacionales, y 2 hitos fundamentales fueron la reforma de la Constitución Nacional del 94, en donde los 2 partidos más importantes del país, a través de Menem y de Alfonsín, acordaron hacer una reforma de la Constitución. Después vamos a ver ahora prontito en el marco normativo la importancia que tuvo esa reforma del 94 para las universidades nacionales, y bajo el mismo gobierno al año siguiente se sanciona la Ley de Educación Superior en el año 95. En los gobiernos posteriores de distinto signo también se crearon universidades nacionales, incluso en el gobierno de Mauricio Macri se crearon 6 universidades nacionales. Esto un poquito es para tener en cuenta que gobiernos de muy distinto signo vieron como una política de Estado a las universidades nacionales como fruto, productores de profesionales y de ciencia y técnica para nuestro país. Y vengo con esta historia para ver un poco cuál es el marco normativo que actualmente tiene vínculo, tiene relación directa con el funcionamiento de las universidades nacionales, que es justamente la Constitución Nacional, reformada en el 94, y la Ley de Educación Superior, como les contaba recién. La Constitución de la Nación establece en el artículo 75, inciso 19, que es responsabilidad indelegable del Estado lo que tiene que ver con la sanción de leyes relacionadas con la educación y la garantía de gratuidad y equidad de la educación pública estatal. Y ahí aparecen estas 2 palabras claves, autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Y el artículo 85 de la Constitución Nacional habla de que el control externo del sector público nacional es atribución del Poder Legislativo a través de la Auditoría General de la Nación. Ahora, en un rato vamos a retomar esto. En tanto que la Ley de Educación Superior, que fue sancionada el año siguiente, establece en el artículo 2 que el Estado es responsable de proveer el financiamiento para el funcionamiento de las universidades, que los estudios de grado tienen que ser gratuitos y que las universidades tendrán autonomía académica e institucional. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que tienen total independencia frente al Poder Ejecutivo, quedando las instituciones solo sujetas al poder reglamentario del Congreso. Y esto tiene que ver con la historia que les conté antes, porque durante parte importante de esos 200 años de vida de las universidades,
en un principio, hasta la reforma de 1918, tenían injerencia directa el presidente de la Nación. Decidía quiénes eran los profesores titulares, por ejemplo, o los rectores. Obviamente eso implicaba que tenían una respuesta, respondían al presidente de turno. En la reforma del 18 se cambió, pero más o menos no había una independencia realmente concreta. De hecho, durante los gobiernos de facto hubo una injerencia directa de quienes detentaban el poder sobre las universidades públicas, y fue recién con la reforma de la Constitución en el 94 que quedó claramente establecido que las universidades públicas se crean por ley del Congreso Nacional. Que el Congreso Nacional, por lo tanto, es quien debe garantizar, revisar y evaluar el uso de los recursos que las universidades reciben para desarrollar sus actividades. Y esto tiene relación justamente con la independencia, y ahora en un rato vamos a hablar un poco de las auditorías. Esto es el otro componente importante que establece la Ley de Educación, que la autarquía, que tienen autarquía económica financiera. Por ahí he visto a los auditores, así que me corrijan si meto la pata. Y la ley 24.156 justamente es la de administración financiera que rige a todo el Estado Nacional. Y finalmente el artículo 59 bis de la Ley de Educación Superior dice claramente que el control administrativo de las universidades públicas es una competencia indelegable de la Auditoría General de la Nación. Y que además todas las instituciones de educación superior tienen que generar mecanismos de auditoría interna para garantizar la transparencia en el uso de sus recursos. Y ahora una gran discusión que se está dando actualmente es, hay dos organismos de auditoría, la Auditoría General de la Nación, como veníamos hablando recién, y la Sindicatura General de la Nación. ¿Qué diferencia hay entre estos dos organismos? Que la Auditoría General de la Nación es un órgano que depende del Poder Legislativo. Es un organismo de asistencia técnica del Congreso que tiene autonomía para funcionar. En tanto que la Sindicatura General de la Nación depende del Poder Ejecutivo, depende directamente del presidente de la Nación, ¿no? Cada vez que cambia el presidente designa a un integrante. Fíjense que la Auditoría General de la Nación está integrada por un presidente que es designado a propuesta del partido político de la oposición, que tiene mayor número de integrantes, y además está constituido por 3 auditores que son designados por la Cámara de Diputados y 3 auditores designados por la Cámara de Senadores. O sea, es un organismo en donde están representados toda la representación política, todos los partidos políticos que forman parte del Congreso de la Nación. En cambio, el presidente de la Nación es el que designa al síndico general de la Nación, que es el funcionario de máximo rango de la SIGEN, de la sindicatura. Y ese síndico es el que designa a los auditores internos. Está bastante clara la diferencia entre estos dos organismos de control. La Auditoría General de la Nación tiene su responsabilidad, es la auditoría de la administración pública centralizada y descentralizada, mientras que la SIGEN es también el control de la legalidad, pero de los organismos que dependen directamente del Poder Ejecutivo Nacional. Las universidades públicas, como ya quedó claro, no dependen del Poder Ejecutivo Nacional, dependen del Congreso de la Nación. ¿Qué pasa con la Universidad de Buenos Aires en particular? Si ustedes entran en Código UBA, vieron que en Código UBA está toda la normativa de la universidad y de sus unidades académicas, ahí van a encontrar, ahí les puse el link,
cómo se constituye la Auditoría General de la UBA. Vieron que la Ley de Educación Superior decía que las universidades tenían que generar mecanismos internos de control. La UBA tiene su organismo interno de control, que es la Auditoría General de la UBA, en donde sus auditores son designados por el Consejo Superior. No los designa el rector, los designa el Consejo Superior. Ese es su órgano interno. Si entran en la página de la UBA, van a encontrar en esta parte, o sea, en el menú, menú está transparencia activa, se meten en transparencia activa y ahí van a ver, espera que aquí está, ahí van a ver que dice auditoría, entran en auditoría y van a ver auditoría UBA, informes AGN y auditoría no sé qué. Pero bueno, ahí entran y van a encontrar los informes de la AGN, de la Auditoría General de la Nación, que durante 2021, 2022 y 2023 estuvo trabajando, auditando una de las unidades académicas porque eligen alguna al azar para auditar. Y además, la universidad tiene su auditoría interna y creo que acá hay varios colegas no docentes que saben bien que todos los años, antes de cerrar el ejercicio, vienen los auditores de la UBA a revisar cómo fueron los ingresos, los egresos, contaduría, tesorería, por un lado, pero por otro lado también auditan los procedimientos, cómo se llevan adelante los procedimientos de concursos, de ingresos, etc. Y por otro lado, con toda esta información errónea o maliciosa, diría yo, que está circulando, el rector el 9 de octubre envió una nota al presidente de la AGN pidiendo que continúen con las tareas de auditoría que estuvieron haciendo durante los años anteriores. Por otro lado, y después lo vamos a ver con más detalle, pero la información en forma mensual, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, y esto a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, todos los meses recibe el listado de todos nuestros nombres, todos nuestros quits y cada uno de los rubros por los cuales cobramos nuestro salario. De todos nosotros, docentes y no docentes, de toda la universidad, todos los meses. Y todos los meses recibe el informe de los gastos que hizo la universidad de lo que corresponde a funcionamiento. Eso es el 100% de lo que mensualmente gasta, ¿no?, la Universidad de Buenos Aires, tanto en salarios como en gastos de funcionamiento. Cualquier funcionario del Ministerio de Educación prende su computadora y va a ver en su pantalla toda esa información, mes a mes. Un poco, nos vamos de la historia más antigua, nos vamos a la historia de estos 10 meses que nos ha atravesado a todos, un poquito para repasar. ¿Se acuerdan que este año 2024 funcionamos con el presupuesto prorrogado del año 2023 porque no hubo una propuesta de presupuesto para el 2024. Esa prórroga del presupuesto 2023 implicó un congelamiento de los distintos rubros de financiamiento para la universidad. Esto generó esa situación que nos llevó a hacer esa gran marcha universitaria el 23 de abril. Eso permitió que el Poder Ejecutivo otorgara una actualización de los gastos de funcionamiento del 270% y de los gastos en salud del 300%. Y esto para nuestra universidad es muy importante porque en el país hay 4 universidades que tienen hospitales universitarios. La UBA tiene 4 hospitales universitarios, tiene un hospital odontológico, tiene un hospital veterinario. O sea que de este presupuesto para la función salud, que es el financiamiento de los hospitales universitarios,
para nuestra universidad es muy, muy importante. Bueno, eso ocurrió para los gastos de funcionamiento en el mes de mayo, pero no hubo un acuerdo o no hubo un compromiso de una actualización para los salarios y para lo que es ciencia y técnica. El sistema de ciencia y técnica quedó prácticamente congelado desde principios de este año. Por lo tanto, lo que queda pendiente todavía es recomponer las partidas de ciencia y técnica, actualizar los fondos de obras. Eso fue otra cuestión muy complicada para nosotros también, porque había varias obras que estaban acordadas con distintos ministerios que el año pasado, al cambiar el gobierno, quedaron absolutamente congeladas. De hecho, desaparecieron esos ministerios. Y en ese momento se presentó una ley de financiamiento universitario que fue aprobada el 13 de septiembre en el Congreso, que fue luego vetada. Para evitar que se vetara, se hizo otra gran marcha universitaria el 2 de octubre, se vetó. La Cámara de Diputados lamentablemente no alcanzó la cantidad de votos para rechazar el veto, así que ahora, en este momento, el objetivo, la mira que tenemos es tratar de incorporar modificaciones al presupuesto 2025 que el presidente elevó para el tratamiento en el Congreso. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasa con el presupuesto 2025? Acá vemos el presupuesto, la propuesta del presupuesto 2025 para todo lo que es educación, ¿no? Todo el sistema educativo. Fíjense, las barras celestes y estas dos barras grises es en millones de pesos actualizados al 2024, cuánto significaba la inversión en educación del gobierno. Y la línea en anaranjado es qué proporción del PBI representaba. Fíjense que este es el año 2023, en el año 2023 era el 1, y pico % del PBI, en el año 2024 bajó a 0,9, 0,90 y pico, y para el año 2025 está previsto, según la ley de presupuesto que mandó el presidente a la Cámara, al Congreso, de 0,88. O sea, una disminución tanto en valores concretos como en porcentaje del PBI en educación. Y si vemos dentro de educación lo que le corresponde a la universidad, a las universidades, que es más o menos la mitad del presupuesto, fíjense, esta es la evolución. Año 2020 era el 0,76 del PBI, año 2021 0,68, 2022 0,68, 2023 aumentó un poquito, 0,73, año 2024, este año que está corriendo, 0,53, y para el año 2025 el presidente en su proyecto de ley propone que sea el 0,43. O sea, una pérdida muy significativa para el sector universitario en el porcentaje del PBI destinado a la universidad. Y acá un detalle más concreto, acá lo que mostramos es el presupuesto universitario efectivamente ejecutado entre enero y julio del 2023 y entre enero y julio del 2024, expresados estos son millones de pesos, ¿no? Ajustados por inflación a julio, o sea, para que sean comparables. Fíjense que en el mismo periodo, este año, el gobierno envió al sistema universitario un 31 y pico % menos que en el mismo periodo del 2023. O sea, estuvimos funcionando el primer semestre con 31 y pico % menos que el año pasado. Y algo que es importante tener en cuenta es que
Esto es cómo se reparte la torta. Lo violeta es lo asignado para salarios de estos presupuestos, ¿no? 84,5% se destina a salarios, para funcionamiento más o menos el 9%, para salud el 2,6% y otros que son otros programas para las universidades un 4%. Entonces, justamente, ahora vamos a ver que este valor de 30%, 30, 31, 28, se repite sistemáticamente porque los salarios tienen un peso muy importante en todo el presupuesto. Y nos metemos con el salario, y esto ya lo habrán visto en muchas publicaciones, en donde esto es el poder adquisitivo del sector privado, el poder adquisitivo del salario del sector privado, esta que va por arriba, ¿no? La pérdida del poder, o la variación, digamos, del poder adquisitivo desde noviembre del 2023 hasta julio del 2024. Este es el sector público en general, sector público, no universidades, y este de acá abajo, el verde, es las universidades. Por eso, reiteradamente decimos que las actualizaciones que el Poder Ejecutivo otorga a docentes y no docentes universitarios están por debajo de las que ha otorgado a otros trabajadores del Estado. Y esto se ve con más detalle, en rojo es la inflación que hubo mes a mes, y la barra de arriba, y la barra de abajo es el aumento salarial que se dieron a trabajadores docentes y no docentes en diciembre, en enero, en febrero. Fíjense que en diciembre y en enero, con inflación de 25% y de más del 20%, no hubo ningún aumento salarial, y los aumentos salariales, que son las barras celestes, estuvieron por debajo, y en los meses como en julio, que estuvo por arriba de la inflación de julio, la inflación acumulada de todo este periodo es muy superior al aumento acumulado en los salarios que se dieron en ese periodo. Con lo cual, más o menos en promedio, hay una pérdida del poder adquisitivo de todos nuestros salarios del 33%. Fíjense que este número, 33%, es muy parecido al 31 y pico por ciento que vimos en la caída, en la disminución del presupuesto universitario en general. Y nos metemos más en nuestra casa, y en este cuadro lo que mostramos es el porcentaje de cargos docentes por categoría y dedicación. Esta primera parte del cuadro, dedicación exclusiva, semi-exclusiva y parcial, estos son porcentajes por categoría, por dedicación. Fíjense que tenemos un 35% de docentes con dedicación exclusiva, un 53% de docentes con dedicación parcial, y los docentes con dedicación parcial se concentran más en ayudantes de primera y jefe de trabajos prácticos. Y si vemos acá los docentes de dedicación exclusiva, está repartido más o menos mitad y mitad entre jefe de trabajos prácticos y profesores. Pero si sumamos como docentes de dedicación exclusiva a los docentes con dedicación parcial o semi, que son investigadores del CONICET y por lo tanto tienen una actividad full time en la facultad, y a los auxiliares que tienen beca CONICET, y entonces lo que corresponde es considerarlos como docentes de dedicación exclusiva, que es lo que mostramos acá, en estas tres columnas en violeta. Bueno, entonces nuestro plantel de docentes exclusiva aumenta a 45,6% casi, y de nuevo se reparte más o menos mitad y mitad entre jefe de trabajos prácticos más ayudantes de primera y la otra mitad profesores. ¿Por qué hicimos esta cuenta? Además de para que todos tengamos esta información, porque efectivamente nuestra facultad es una de las facultades de la UBA que tiene mayor proporción de docentes de dedicación exclusiva, y esto tiene que ver con la historia desde sus orígenes, de mucho compromiso con la investigación.
Bueno, acá me había olvidado que acá está la mitad de docentes en de estas categorías. Y si hacemos lo comparamos con la canasta básica de septiembre 2024 para un hogar de 4 integrantes, que fue 964.000 y pico de pesos, y gracias a Flavio que hizo todas estas cuentas, una ayudante de primera con 5 años de antigüedad y sin posgrado, un ayudante de primera con 5 años y con máster o con doctorado o con 10 años de antigüedad y doctorado, todos esos ayudantes de primera están por debajo de la canasta básica. Todos ellos. Ayudantes de primera, 10 años de antigüedad y doctorado, que los tenemos. En el caso de los jefes de trabajos prácticos, los que tienen 5 años de antigüedad con maestría o con doctorado tampoco alcanzan a cubrir la canasta básica. Recién tienen que tener 10 años de antigüedad en el cargo de jefe de trabajos prácticos para empatar apenas la canasta básica. Esto quiere decir que el 50% de los docentes de dedicación exclusiva de nuestra facultad está por debajo de la canasta básica y en buena medida explica la renuncia de estos 30 docentes que venimos comentando hace rato, la disminución de la dedicación de varios docentes y varios docentes que tenemos hace tiempo con licencia porque están haciendo alguna actividad en el exterior o actividades profesionales en otras instituciones y que tememos fuertemente que terminen renunciando, porque cuando se les acabe el periodo de licencia por razones personales de 8 meses, no les va a quedar otra alternativa que volver a la facultad por estos sueldos que acabamos de ver o seguir otros rumbos. Lo cual para todos nosotros es una gran pérdida, una pérdida institucional porque todos ellos son el futuro. Acá hay muchos que estamos jubilándonos o ya nos jubilamos o ya se jubilaron o dentro de no mucho tiempo nos vamos a jubilar. Todos ellos son el recambio, excelentes profesionales, por eso consiguen puestos con relativa facilidad en otras universidades de países vecinos o de Europa o de Estados Unidos o en la actividad privada, y esto implica una pérdida de lo más importante que tiene cualquier institución, que son sus recursos humanos. Pero por otro lado, además, como somos una facultad chica y nos conocemos todos, además es una pérdida desde lo afectivo también, estas renuncias o estas disminuciones, ¿no? ¿Qué pasa con los cargos no docentes? Acá también hicimos un cálculo, gracias a Natalia que me pasó la información, por categoría, o sea, de la categoría inicial a la categoría más alta, el porcentaje de docentes que tenemos en cada categoría, de no docentes, perdón, en cada categoría, y acá está el sueldo básico, ese sueldo básico con 5 años o con 10 años de antigüedad. Y acá de nuevo vemos que 2 de las categorías, aún con 10 años de antigüedad, están por debajo de la canasta básica, perdón, y que recién la categoría 5, una vez que tiene 10 años de antigüedad, llega a empatar la canasta básica, y esto implica que más de la mitad de los no docentes también están cobrando por debajo de la canasta básica. Bien, ¿qué pasó hasta ahora, este año, hasta ahora con los ingresos y los gastos de nuestra facultad? ¿Se acuerdan que cuando nos encontramos acá mismo en abril, teníamos presunciones de cómo iba a disminuir los ingresos, tanto de recursos del presupuesto nacional como de recursos propios? Bueno, acá tenemos los resultados. Acá lo que vemos es, lo que está en azul, violeta oscuro, es los ingresos que recibimos del gobierno nacional, serían esos gastos en funcionamiento, y esto en naranja, los recursos propios, los ingresos por recursos propios. Esto fue en el 2023, enero-septiembre 2023, esto es enero-septiembre 2024, el mismo periodo,
y los valores están actualizados según un índice de precios internos al por mayor a septiembre del 2024 que calculó Guillermo. Y lo que vemos es que en cuanto a los ingresos del presupuesto nacional, para este primer periodo la disminución fue del 28%, y para los recursos propios, que es lo que se generan por convenios y otros acuerdos con otras instituciones, el 60%. En cuanto a los egresos, obviamente no podemos gastar más de lo que recibimos, por lo tanto los egresos, los gastos también se vieron disminuidos. Acá tenemos los 4 rubros en los cuales se organizan los egresos: bienes consumibles, todo lo que es consumible, ¿no? Papel, bidones, etcétera. Esto rosa son los servicios, contratos y viajes contratados. Lo verde oscuro son los bienes inventariables, ¿no? Computadoras, lo que podemos inventariar. Y la línea azul de arriba son las horas extras, que se pagan con financiamiento propio. Fíjense que en todos los rubros, obviamente, hubo una disminución de distinto nivel, en distinto porcentaje de cada uno de los rubros, y en general la disminución de todos los ingresos, contando los del presupuesto nacional más los recursos propios, fue de un 49%, la disminución en los ingresos, comparando mismo periodo 23-24, fue del 55%, así que esa es la magnitud de las restricciones con las que estamos funcionando durante este año, lo que va del año. Como decimos siempre, para esta facultad que tiene mucha actividad de investigación, los fondos que recibimos para investigar son fundamentales para la vida de nuestra facultad. Esto es la evolución de los ingresos de los PICT del año 21, 22, 23 y 24. Los distintos colores implican las distintas convocatorias de los distintos PICT. Fíjense que en este año los ingresos por los PICT tuvieron una disminución importantísima. Todos saben que prácticamente se congelaron las partidas que provienen de esa fuente. Perdón. Y tenemos un déficit del 78% más o menos en los recursos para investigación que solemos recibir de los PICT. ¿Qué pasa con los UBACIT? El otro ingreso para proyectos de investigación, que siempre ha sido de mucho menor magnitud. Acá de nuevo, 21, 22, 23, 24. Estos son, lo verde son los PICT 2020, perdón, los UBACIT 2020, convocatoria 2020, lo anaranjado es convocatoria 2023. Esta barra piensen que esta barra no es todo el año 2024, sino son los desembolsos que se recibieron por los UBACIT hasta el mes pasado. Se supone que vamos a recibir otra tanda de cuotas de los UBACIT, con lo cual probablemente quede empatado más o menos con el año 2023, pero como en volumen es menos proporción, claramente si sumamos ambas fuentes de ingresos para investigación, estamos más o menos un 60% por debajo este año de los 3 años anteriores. Claramente es una situación muy, muy grave para seguir llevando adelante los proyectos de investigación, y esto, además de repercutir en nuestra tarea como docentes universitarios y de no permitirnos cumplir con uno de las misiones fundamentales de la universidad, que es la investigación. Además, esto también repercute directamente en los estudiantes. Yo ayer estaba dando clase, una de las actividades de la clase era que los estudiantes
nos cuenten, ¿no? Preparen y nos cuenten distintos trabajos de investigación que hicimos en la cátedra. Entonces, cuando nos terminaron de contar, yo les dije, de este trabajo, esto que ustedes contaron, ahí este trabajo duró 6 años, fueron 6 años de investigación, de ahí salieron 5 trabajos finales de estudiantes de ciencias ambientales, y del otro proyecto de investigación, que había durado 10 años, salieron 6 trabajos finales de estudiantes de agronomía. Y ahora no los podemos sumar a esos proyectos de investigación porque no tenemos recursos para llevarlos al campo, para ir a tomar las muestras, para hacer los análisis, etc. O sea que esto repercute directamente en la formación de nuestros estudiantes. ¿A qué nos enfrentamos ahora? El presupuesto 2025 que envió el presidente al Congreso Nacional. El presupuesto vigente actualmente, que como dije antes, es un presupuesto que fue prorrogado del año 2023, no pasó por el Congreso, y es el monto de este presupuesto es 3 billones, un poquito más de 3 billones, un poquito son millones, ¿no? O sea, esto está expresado en millones, son 3 billones. El presupuesto 2025 que propone en el proyecto de ley es 3,8 billones. Y el CIN hizo un cálculo y propuso que el presupuesto para las universidades sea de casi 7,2 billones. Acá lo que tenemos, por un lado, es que el presupuesto que está en discusión implica solo un 27% de aumento sobre este presupuesto 2024, que ya venía trayendo un 35% de disminución respecto del 2023, del presupuesto 2023. Mientras que lo que está proponiendo el CIN es que el presupuesto aumente en un 136%. Y acá tenemos varias cuestiones, que este 3,8 billones no contempla las actualizaciones salariales, tampoco actualiza las partidas para funcionamiento. Cuando en mayo de este año dieron ese aumento de 270% para funcionamiento y 300% para la función salud, esas son cuotas mensuales, ¿no? Eso quedó ahí congelado, como si no hubiera habido inflación después de esa fecha. Tampoco considera esos aumentos. La otra cuestión, que es un dato de la realidad, cualquiera puede buscar en la página web, buscar un calculador de inflación acumulada y hace la cuenta para cualquier periodo. La inflación acumulada de enero a septiembre es del 101 y pico %, ya está acumulado esto. Y el gobierno, el presidente, para hacer este cálculo, estimó una inflación para todo el año 2025 de 18,3%. Eso implicaría una inflación mensual del 1,4%, ¿no? No es muy probable que se llegue a ese nivel tan bajo de inflación, con lo cual de nuevo va a volver a quedar desactualizado el presupuesto. Esto es lo que calculó la UBA, nuestra universidad. El presupuesto que propone el Poder Ejecutivo para la UBA, o sea, dentro de todos esos 3,8 billones, hay un rengloncito para cada universidad. Para la UBA propone 675.000 millones. La Secretaría de Hacienda de la UBA calculó que para poder funcionar muy básicamente como estamos funcionando este año, necesita 900.000 millones. Entonces estamos un 33% por debajo de lo básico que necesitamos para funcionar, imaginándonos que va a haber alguna mejora salarial para nuestros docentes y no docentes. Así que esta es la realidad, esta es la situación en la que estamos ahora, y yo me pregunto, o nos preguntamos todos, cómo respondemos ante esta situación, o qué es lo que estamos haciendo ante esta situación. Claramente ahora el desafío es colaborar para la discusión del presupuesto 2025. El presupuesto 2025 es
prioritario, es necesario que se modifique, porque con esas cifras, para algunas universidades, el presupuesto que le han asignado para todo el 2025 les permite funcionar un trimestre nada más. O sea que claramente el desafío que tenemos adelante es ese. Y yo creo que como estamos en la universidad y como todos tenemos la cabeza armada de esa manera o formateada de esa manera, sabemos muy bien que la mejor forma de responder a informaciones que no son ciertas o que no son del todo correctas o que están recortadas o tergiversadas es con más datos, más información, de esta manera, explicando, buscando la información, corroborando la información, porque cualquiera de ustedes puede chequear todo lo que les acabo de mostrar, porque está, a no ser la información de la facultad, que la tenemos nosotros en decanato, todo el resto de la información es información pública. Y entonces, me parece que en la medida en que todos nosotros tengamos disponible estos datos y esta información, podemos discutir mejor, podemos confrontar con respeto frente a quienes no saben o no tienen muy claro, ¿no?, cuál es la situación. Y de nuevo, como estamos formateados en la universidad pública, sabemos que todas esas discusiones se tienen que hacer escuchando con respeto a los otros y exigiendo respeto hacia nosotros. Y en democracia y con amplitud. Algo que a mí me preocupa mucho, que lo estoy diciendo reiteradamente, tiene que ver con los discursos de violencia y de odio, y nosotros acá estamos compartiendo y formando jóvenes. Y no podemos permitir que se reproduzcan frases peyorativas, desacreditación. Eso no podemos permitir que eso ocurra. Podemos tener enfrente a alguien que piensa absolutamente lo opuesto a lo que pensamos nosotros, pero ese otro nos tiene que respetar y nosotros lo tenemos que respetar, y si estamos dispuestos a discutir y si estamos dispuestos a debatir, quizás el otro nos convenza, o quizás nosotros lo convenzamos al otro, o quizás ninguno lo convenza al otro y se termine teniendo que votar y discernir por la mayoría, como es la democracia. Esta democracia que tiene más de 40 años, que tanto nos costó conseguir, que tanto sufrimos todos para conseguir esta democracia, y que pareciera que no todos la valoran, ¿no?, como la debemos valorar quienes estamos en la universidad. Y entonces, si bien yo sé perfectamente que no a todos los profesores, no a todos los estudiantes, no a todos los no docentes se sienten cómodos se sienten cómodos, digamos, con algunas acciones de visibilización, me parece que esas acciones de visibilización las tenemos que respaldar, las tenemos que fomentar, las clases públicas, en cada situación que cada uno de ustedes se encuentre para explicarle a otro de a uno, a otro de a muchos, a otros, todas estas realidades con datos, con información. Yo creo que eso es lo que vale, es lo que aprendimos a hacer en la universidad, es lo más valioso que tenemos. Y bueno, no mucho más. Sí, algo importante, que nosotros como esta comunidad va a seguir trabajando con el compromiso que tenemos todos. Hoy a la mañana, acá, yo digo acá porque fue en la sala del Consejo Directivo, fue la primera reunión de la Comisión Académica del Doctorado en Ciencias Ambientales de la Universidad de Buenos Aires, que tenemos el tremendo orgullo de liderar a través de Roberto Fernández. Nuestra apuesta es a seguir trabajando, nuestra apuesta es a mostrar lo maravilloso que hacemos con tan pocos recursos, porque como digo, y todos ustedes lo pueden decir, es un milagro que nuestra universidad esté en los rankings en lo que está,
con tan pocos recursos con los que contamos. Es un milagro. Y ese milagro es producto del compromiso de todos nosotros, porque nos podemos pelear, podemos chillar, podemos protestar, pero estamos todos con el cuerpo y con el alma acá. Así que yo los convoco a incorporar estos datos, esta información, a tenerla. Esta presentación la vamos a pasar en un PowerPoint, en un PDF para que todos la tengan y la usen para lo que quieran. Adrián está grabando esta presentación y bueno, estamos abiertos a preguntas. Les pedimos que la manden al mail decana@agroubar, así Flavio me las va diciendo y las puedo ir respondiendo dentro de lo que pueda responder, por supuesto, ¿no? Traté de sintetizar toda la información que me parece importante que todos conozcan y que todos tengan, no solo para que conozcan, sino también para que la corroboren, la chequeen, la discutan, digamos, como solemos hacer en la universidad.